Hola a todos, buenas tardes o buenos días en función de la hora en la que estén escuchando esta presentación. Mi nombre es Leticia Barbero, soy científico asociado a la Universidad de Miami y desarrollo mi labor investigadora en un laboratorio de NOAA, también en Miami. Los objetivos de mi investigación tienen que ver con la acidificación oceánica en aguas costeras del Golfo de México y también en cuencas oceánicas. Durante esta presentación vamos a hablar un poquito del pH, de las distintas escalas, de cómo medirlo y de la importancia que tiene para investigar la acidificación oceánica y por qué está cambiando. También comentarles que lamento el ruido de fondo, me encuentro en un barco oceanográfico justamente llevando a cabo una campaña de investigación sobre acidificación oceánica, o sea que viene muy a propósito del objetivo de este curso. Vamos a empezar un poco hablando de por qué nos interesa estudiar el pH del agua de mar. Lo que están viendo en esta gráfica, que a buen seguro ustedes han visto en otras presentaciones de este curso, pero es relevante volver a enseñarla de nuevo. En rojo lo que ven ustedes es la concentración atmosférica de CO2 medida en la estación de Mauna Loa desde los años 50 hasta nuestros días, donde ven como el CO2 atmosférico continúa incrementándose. En verde, a partir de los años 90, se representa el CO2 medido en aguas superficiales, es decir, esta es la concentración de dióxido de carbono en aguas superficiales de la estación Aloha, que se encuentra también en aguas del Pacífico cerca en la zona de Hawái. Y también en esta gráfica pueden ver los valores de pH de aguas superficiales medidos en esa misma estación. Y como pueden ver, el incremento atmosférico de CO2 está seguido de cerca por el incremento de CO2 en las aguas superficiales del mar y también por una disminución del pH que va a la misma velocidad que el incremento de CO2 atmosférico. Y esto es lo que está causando la acidificación oceánica. Pues bien, vamos a empezar un poquito por definir qué es el pH, aunque me imagino que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero bueno, por si acaso, empecemos por lo más básico. El pH se define como el menos logaritmo de la concentración de protones o de la actividad del ion hidrógeno. Este parámetro, el pH, no tiene dimensiones, no tiene unidades. A escala geológica de millones y trillones de años, tanto el pH como el sistema de CO2 en agua de mar se considera que está controlado por temas relacionados con erosión continental y reacciones entre agua y minerales en el océano. Sin embargo, a escalas más cortas, que van desde los minutos hasta, vamos a decir, las decenas de miles de años, ahí es el sistema de CO2 el que regula el pH en aguas superficiales. Y es por esto que el incremento de CO2 atmosférico y el incremento de CO2 en la superficie de agua de mar están afectando al pH. El pH promedio en aguas de océano abierto está en torno a 8,1. En aguas costeras vamos a ver una gran variabilidad y quizá algunos de ustedes van a ver zonas que tienen un 8,2, un 8,3 y otros de ustedes van a ver zonas mucho más acidificadas de 7,9, 7,8. Aquí a la izquierda les he puesto una especie de guía para que se hagan una idea de los valores, de los rangos de pH y elementos comunes que son representativos de ciertos valores. El agua de mar está en torno a 8. Luego, por ejemplo, el agua jabonosa está en torno a 12, la lejía está en torno a 13, el hipoclorito de sodio, un zumo de naranja en torno a 3, para que se hagan una idea. Concretando ahora con respecto al pH en agua de mar, se estima se ha calculado que desde la revolución industrial, que empezó en torno al año 1850, el pH en el océano ha disminuido a razón de 0,1 unidades. Y algunos de ustedes estarán preguntando qué tan importante es un cambio de 0,1. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en temperatura, un cambio de 0,1 grados no es nada. Pero es que el pH, recuerden que se expresa como el menos logaritmo de la concentración de protones. Estamos hablando de un cambio en escala logarítmica. Por tanto,
un cambio de 0,1 unidades en realidad supone un 30% más de ácido, no de ácido, un 30% más de protones en el agua de mar. El agua de mar se ha vuelto un 30% más acídica. Aquí a la derecha, en este gráfico, hay unos números a modo de ejemplo para que vean en qué se traduce ese cambio. Si partimos de un océano promedio de 8,2, por ejemplo, y ahora nos encontramos en 8,1, eso supone un aumento del 26%. Una diferencia de 0,2 supondría un 58% más de protones en agua de mar. Y un cambio de 0,3 ya se traduce en un 100% de incremento. Es decir, cambios pequeños en pH se traducen en cambios enormes en la concentración de protones que hay en agua de mar, con las consecuencias que todo esto implica. Vamos a fijarnos ahora un poquito en los valores que nos podemos encontrar a escala planetaria. La figura que ven aquí representa un promedio de valores de pH en toda la superficie del océano en febrero y en agosto, a modo de representación de invierno y verano. Podrán observar que en general el pH en aguas superficiales oscila entre 7,7 y 8,4. Esto quiere decir que, aunque se esté acidificando el océano, todavía está en valores superiores a 7, es decir, sigue siendo alcalino o básico. La ventaja de utilizar el pH como parámetro para medir la acidificación oceánica es que es una medida relativamente fácil de realizar, que no requiere una inversión de demasiado equipamiento. Sin embargo, sí hay ciertas dificultades en hacer una medida con mucha precisión, y como acabamos de ver, es muy importante ser bien preciso en nuestra medida de pH. Otra dificultad añadida es que existen multitud de escalas de pH. Vamos a hablar de ello en unos minutos y espero que les quede un poco más claro este tema. Lo que podemos ver también en estas figuras es que en general el pH es más bajo, en colores azules e incluso rosas, en las latitudes muy altas y en zonas de surgencia de aguas. También podemos observar en esta gráfica el efecto que tiene la temperatura en el pH. En las zonas donde hay una solubilidad mayor de CO2 gaseoso, habrá una contribución mayor de CO2 y respiración. También podemos observar que en altas latitudes las aguas digamos que están menos tamponadas. Esto quiere decir que tienen menos capacidad para mantener un pH estable cuando se incrementa la concentración de CO2. Además, hay que tener en cuenta que otros parámetros como la salinidad y la actividad biológica también pueden contribuir a cambios a escala estacional en los valores de pH. Hace un minuto les comentaba que hay varias escalas en las que se puede expresar el pH. ¿Qué significa esto? Háganse ustedes a la idea que estuviéramos hablando de temperatura. La temperatura la podemos expresar en 3 escalas. Está la escala Celsius o centígrados, está la escala Fahrenheit y está la escala Kelvin. Ustedes pueden decir hay 20 grados, pero tienen que concretar. ¿Son 20 grados centígrados o son 20 grados Fahrenheit o son 20 grados Kelvin? Hay mucha diferencia entre la escala que ustedes utilicen. En pH existen 4 escalas. Vamos a hablar brevemente de las 4 y de cuál es la más recomendable para que ustedes utilicen. Vamos a empezar por la primera escala de pH, es la escala NBS o National Bureau of Standards. También se la conoce como escala UPAC por International Union of Bureau of Applied Chemistry y data del año 1973. Esta escala de pH viene definida por una serie de soluciones tamponadas o buffer que son estándar y que tienen unos valores de pH o de actividad protónica predeterminados. ¿Qué problema tiene esto para nuestras medidas de agua de mar? El problema de esta escala radica en que el estado de referencia para esta escala NBS o UPAC es una solución infinitamente diluida, lo que sí es muy útil en aguas de ríos o en aguas de lagos, pero no es apropiada
para agua de mar porque el agua de mar tiene una fuerza iónica elevada. Por eso es preferible utilizar una escala que esté basada en la concentración de protones, en lugar de utilizar soluciones valor estándar que se refieren a una muestra muy diluida y sin apenas sales. Por tanto, no vamos a hablar mucho más de esta escala. Sepan que existe, que es el pH NBS y que no es una escala que ustedes deban utilizar. La siguiente escala es la escala libre o free y se define como pH subíndice F, F por free. Conceptualmente, desde un punto de vista conceptual, es la escala más fácil de entender. Es simplemente la concentración de los protones libres en agua de mar. Es decir, aquellos protones que están sin combinarse con nada más, como protones. Sin embargo, no se puede medir directamente. Entonces, aunque es la más sencilla desde un punto de vista conceptual, no la podemos usar porque no podemos medir directamente la concentración de protones solamente en agua de mar. Vamos ahora con la tercera de las escalas de pH. Esta es conocida como la escala total de pH o pH subíndice T. Esta escala fue definida en 1973 y posteriormente fue modificada por el Dr. Andrew Dickson en 1990. Desde un punto de vista conceptual, esta escala tiene en cuenta los protones libres de los que estábamos hablando en la diapositiva anterior en la escala free, esos protones que no se combinan con ningún otro elemento, ningún otro ion, pero además esta escala tiene en cuenta la contribución que tiene la asociación del ion sulfato con protones para formar bisulfato. Entonces, para calcularla vamos a utilizar, necesitamos el coeficiente de solubilidad, necesitamos conocer la temperatura, sin entrar en muchos detalles para mantener esta charla dentro del tiempo asignado. Baste saber que a través de una serie de manipulaciones de ecuaciones químicas llegamos a esta expresión de aquí, donde la concentración de protones en la escala total se define en función de la escala libre más este producto. Y este producto resulta que a pHs superiores a 5 se mantiene prácticamente constante. Y las aguas en las que nosotros vamos a estar trabajando, las aguas de mar, siempre van a estar por encima de 5. De hecho, están por encima de 6 inclusive. Entonces nos encontramos con que ese término va a ser constante. Teniendo esto en cuenta y sabiendo la concentración total de sulfatos, que es relativamente fácil de calcular, podemos llegar a el cálculo de la concentración de protones en escala total a partir de la concentración total de sulfatos y de conocer la temperatura de nuestra muestra. No se asusten porque a la hora de ustedes medir el pH, todo este tipo de ecuaciones están ya integradas en las hojas de cálculo que ustedes van a utilizar, pero por una cuestión de que conozcan de dónde viene esa escala, aquí tienen todas las ecuaciones, así como las constantes para el cálculo del coeficiente de solubilidad, etc. Finalmente llegamos a la cuarta escala. Es la escala conocida como pH de agua, escala de agua de mar o Seawater Scale. Fue definida por el Dr. Milero en 1979. Esta escala, además de los protones libres de la escala free y de la contribución de los sulfatos que ya venían integrados en la escala total, incorpora además las contribuciones del ion fluoruro. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es una evolución con respecto al pH en escala total, donde el pH en escala de agua de mar es este que tienen ustedes aquí en este recuadro, que se define como el menos logaritmo de las concentraciones de iones libres, bisulfatos y fluoruro. En esta diapositiva les resumo las 4 escalas y las definiciones de estas 4 escalas. La escala NBS, la escala total, la escala libre y la de agua de mar. Pues bien, ustedes estarán planteando, muy bien,
ahora tengo 4 escalas, ¿cuál de todas debo utilizar? Pues en principio ya hemos dicho que la escala NBS no es adecuada porque se aplica a líquidos muy diluidos. Por tanto, para agua de mar no sirve. Esa descartada. La escala libre la hemos descartado también porque no podemos medir directamente solo los protones libres. De manera que la decisión se encuentra entre la escala total y la escala de agua de mar. Como habíamos comentado, la diferencia entre estas dos deriva de que se considere la inclusión o no del ion fluoruro. Sin embargo, la contribución del ion fluoruro en el pH es muy pequeña, ya que en agua de mar la concentración de bisulfatos es muy superior a la concentración del ion fluoruro. A modo de ejemplo, a una salinidad de 35, que es muy común en aguas de mar, la concentración de iones fluoruro es 0,0095. Como ven, disculpen, es una concentración muy pequeña. ¿De acuerdo? Prácticamente son intercambiables. Ustedes deberán definir si utilizan la total o la seawater. A efectos de calcularlo en una o en otra, puesto que el fluoruro en realidad es una especie minoritaria, quizá tiene más sentido olvidarse del fluoruro y expresar nuestro pH en escala total. Sin embargo, si ustedes encuentran un artículo en el que el pH viene reflejado, o una base de datos en el que el pH viene explicado en términos o viene reportado en la escala de agua de mar, ustedes pueden traducir, por decirlo de alguna manera, o cambiar de escala de agua de mar a escala total a partir de con software y programas que están a su disposición, tales como CO2Sys, que sé que van a tratar de ellos en este curso. Es decir, si ustedes ven una base de datos en una escala que no es la que ustedes utilizan, no se asusten, la traducen a la suya y ya pueden comparar los datos. Aquí hemos visto antes una imagen donde se mostraba el pH en superficie en todo el océano. Lo que ven aquí es el pH en la columna de agua. Una imagen representativa del océano Atlántico en la parte de arriba y una imagen representativa del océano Pacífico en la parte de abajo. Como podrán observar, los pHs que se registran en aguas pacíficas tienden a ser bastante más bajos dentro de un determinado rango, pero más bajos, notablemente más bajos que en el océano Atlántico. Y eso es porque el océano Pacífico tiene aguas más antiguas y más acidificadas de manera natural. También les pongo aquí a la derecha un perfil típico de una estación en el agua Pacífica y una en el Atlántico, para que se hagan una idea también del rango de pH en profundidad. Y vean que en aguas superficiales puede estar en torno a 7,8 en el Pacífico y a 8,1, 8,2 en el Atlántico, y luego ambos bajan hasta un mínimo de unos 1000 metros y luego se estabilizan. Ustedes en aguas costeras van a ver muchísima más variabilidad, pero este es un perfil típico en las dos cuencas marinas. Vamos ahora un poquito a entrar en materia de cómo se mide el pH. Hemos estado hablando de su definición, hemos estado hablando de las distintas escalas en las que ustedes pueden expresar su pH, y vamos a hablar de las dos maneras de medirlo. Más brevemente la primera que la segunda. Ustedes pueden medir el pH por potenciometría o por medio de una determinación espectrofotométrica. La ventaja de la espectrofotométrica es que les permite llegar a una precisión de 0,001 unidades de pH, mientras que con la determinación potenciométrica solo pueden lograr una precisión de 0,003 unidades. Como habíamos dicho, en el caso del parámetro de pH es fundamental tener una gran precisión, de manera que nos interesa utilizar el método que sea más preciso. Sin embargo, hay grupos que utilizan una determinación potenciométrica
por temas variados. Entonces quiero que también conozcan esta técnica por si acaso. En una determinación potenciométrica, ustedes van a necesitar un electrodo de vidrio, un pHímetro o potenciómetro, soluciones tamponadas de pH 4 y 7 para verificar que el electrodo está funcionando bien, o una solución TRIS que esté certificada. También van a necesitar una célula o una celda cerrada y un termómetro para controlar la temperatura. En esta técnica, el pH se va a determinar a partir de unas medidas secuenciales del potencial o de la diferencia de voltaje en la célula que ustedes han construido. Y aquí viene una especie de esquema sencillo de cómo sería este sistema, ¿no? Constaría de un electrodo de referencia, una disolución de cloruro de potasio concentrada, luego tendríamos la solución de nuestra muestra y un electrodo reversible de protones. En este caso, la determinación del pH se realizaría por medio de esta expresión, donde el pH de la muestra de agua de mar X viene determinado por la diferencia entre el pH de la disolución tampón estándar que ustedes utilizan como referencia y la diferencia entre el potencial medido en su muestra de agua de mar y en la disolución tampón estándar, y luego el producto de la constante universal de los gases ideales R, la temperatura T y la constante de Faraday. Vamos ahora con la determinación espectrofotométrica que imagino que es la que van a utilizar casi todos. La determinación por espectrofotometría consiste en una técnica de colorimetría. Fue definida en el año 1993 por Clayton y Byrne y necesita de un espectrofotómetro, un sistema de control de temperatura que de manera preferencial será un baño termostático, pero en caso de no tener baño termostático necesitamos un termómetro con una precisión de 0,1 grados para tomar la temperatura de la muestra y necesitamos trabajar en un ambiente sin grandes cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, en una habitación que tenga o en un laboratorio que tenga aire acondicionado y mantenga una temperatura constante. Eso y un termómetro para medir cuál es exactamente esa temperatura, o bien un baño termostático. Luego necesitamos una célula de vidrio o celda de vidrio y una pipeta. La técnica consiste en añadir un tinte indicador de sulfoneftaleína, que con frecuencia es el púrpura de mecresol, pero también puede ser azul de timol. En ocasiones pueden utilizar también bromocresol verde. El indicador más común es sin duda el mecresol púrpura. Y la técnica consiste en medir longitudes de onda dentro del espectro de absorbancia del indicador. El mecresol púrpura tiene la ventaja de tener una forma ácida y una forma básica, en función de las aguas en las que esté. En función del pH, el pH de la muestra de agua va a oscilar hacia la forma ácida o hacia la forma básica. En este caso, el pH, como les decía, se va a determinar en función de absorbancia a distintas longitudes de onda. El mecresol púrpura, por ejemplo, tiene una absorbancia a 578 nanómetros, un pico, y tiene otro pico. Uno es el pico de la forma ácida y otro es el pico de la forma básica del mecresol púrpura o alcalina. Y esas dos longitudes de onda son conocidas, son 578 nanómetros y 434 nanómetros. Entonces, el método que utilizamos consiste en aplicar la ley de Lambert-Beer, donde la absorbancia a las longitudes de onda 1 y 2, que en el caso del mecresol púrpura son 578 y 434, sabiendo la absortividad molar a estas dos longitudes de onda, nos permiten llegar al pH. Bien, aquí les pongo un ejemplo de una de las estaciones que hice hace unos días, donde ven el efecto que tiene el pH de una muestra de agua de mar cuando añadimos el mecresol púrpura. Lo que ven aquí
Son 24 celdas que van desde la superficie hasta el fondo del océano y pueden ver cómo cambia el color en función del pH de esa muestra. Entonces, la técnica consiste en que ustedes van a medir a una absorbancia, como decíamos, a 2 longitudes de onda conocidas antes de añadir el indicador, que ese será a modo de blanco, y luego van a añadir el indicador, que va a tener un color que va a oscilar dentro del rango de los que están viendo ustedes en esta fotografía, y van a medir a la longitud de onda donde la forma ácida del M-cresol púrpura tiene su pico máximo y a otra longitud de onda donde la forma básica tiene su pico máximo. Cuando ustedes preparen la disolución de M-cresol púrpura, es posible que en lugar de tener un color púrpura tenga un color rojo o amarillento. Esto es indicativo del pH de la solución en la que ustedes están trabajando. El M-cresol púrpura es rojo a pHs muy ácidos, de en torno a 1,2, y cambia a amarillo a pH de 2,8. Y luego en la zona básica de la escala de pH oscila desde tonos amarillos en pHs en torno a 7,4 hasta un morado púrpura bastante intenso en torno a pHs de 9. Es recomendable que ustedes preparen la solución de M-cresol púrpura en un pH parecido al que van a encontrarse en agua de mar. Es decir, lo ideal es que su disolución de M-cresol púrpura esté en un pH entre 7,7 y 8,2. De modo que va a estar en un tono morado. Si necesitan cambiar el pH de su solución, pueden hacerlo añadiendo un poco de hidróxido de sodio o un poco de cloruro de hidrógeno. A continuación, quería mostrarles algunos de los sistemas que distintos grupos han utilizado para medir el pH. El sistema que ven aquí está diseñado por el Dr. Byrne, que de hecho es uno de los autores que habíamos mencionado que inventó la medida espectrofotométrica de pH, eran Clayton and Byrne. Pues este es el sistema del Dr. Byrne, que trabaja en la Universidad del Sur de la Florida, y es el sistema que nosotros tenemos ahora mismo en el barco para la campaña que estamos realizando. Como ven, este sistema consta de una caja refrigerada donde tenemos una entrada de agua y una entrada de salida que van a un baño termostático que mantiene la temperatura del agua constante, y ellos lo que hacen es poner las celdas de medida, que son celdas de 10 centímetros de paso de luz, dentro de esta especie de termostato donde todas las muestras se van a poner a la misma temperatura. Luego tienen también, lo ven aquí a la derecha, un sistema que mantiene la temperatura de la celda constante cuando estamos midiendo la temperatura, la absorbancia a las longitudes de onda. Es decir, ellos han puesto también una estructura de metal que rodea a la celda de medida y que por la que circula el agua y que mantendrá la celda, digamos, a 25 grados. Aquí tenemos otro ejemplo de sistema de medida de pH. En este caso es un sistema automatizado en el que la temperatura está controlada por una unidad de tipo Peltier y donde un programa de software diseñado por el laboratorio controla la toma de la muestra por medio de una bomba, la inyección del indicador en un momento determinado. La muestra y el indicador se mezclan dentro de un tubo de silicona muy fino que está enrollado como si fuera una serpentina, y se utiliza una celda con paso de luz muy pequeño, creo recordar que era 0,1 mililitros, pero 0,1 centímetros, pero quizá era 1 centímetro, ahora no recuerdo, pero en cualquier caso es un volumen muy pequeño y tiene la ventaja de que está muy, muy automatizado. Pienso que la mayoría de ustedes va a tener un espectrofotómetro de este estilo que ven en esta diapositiva. Este espectrofotómetro no permite un sistema automatizado de inyección de muestras, pero
se ciñe perfectamente a las necesidades de lo que ustedes requieren para medir el pH con muy alta precisión. Otra diferencia con los modelos que hemos visto antes es que este espectrofotómetro solo tiene una bombilla, mientras que los otros tienen dos. Pero la bombilla de este espectrofotómetro cubre el rango de longitudes de onda que nosotros necesitamos para el pH. En el caso del M-cresol púrpura, recuerden que eran 500 y pico y 400 y pico, 534 y 478. Eso entra dentro del rango de haz del visible, que es el que está cubierto por la bombilla de este modelo, de manera que es perfectamente adecuado a nuestras necesidades. Sí quisiera cubrir algunas de las fuentes de error más elevadas o, digamos, los pequeños fallos que pueden conducir a una imprecisión mayor en su medida de pH. Porque, como decíamos al principio, el pH es fácil de medir y difícil de lograr una alta precisión. ¿Cuáles son las fuentes de error que ustedes pueden controlar para reducirlas al máximo? Creo que una de las fuentes más elevadas consiste en exponer la muestra de agua al aire. En cuanto la muestra de agua se expone a las concentraciones de CO2 atmosférico, como hemos dicho, es el CO2 en escalas de tiempo corta el que controla el pH. De manera que si ustedes dejan su muestra de agua abierta al aire, la concentración de CO2 en su muestra de agua se va a igualar con la concentración atmosférica. Y eso va a cambiar el pH de manera muy rápida. Entonces, aunque quizá exista la tentación de tener 10 muestras abiertas una al lado de otra para ser más rápido, no lo hagan. Manténganlas cerradas y selladas hasta el momento mismo de ir a medir. Otra fuente de error es un mal control de la temperatura. Como hemos dicho, el pH cambia con la temperatura. Si ustedes utilizan un espectrofotómetro como el de la foto, este sistema no tiene una unidad que les permita controlar la temperatura. Entonces, lo más adecuado es que ustedes tomen la temperatura de su muestra, vamos a decir antes y después de medir las longitudes de onda, y lo anoten. El termómetro, como hemos dicho anteriormente, debe tener por lo menos una cifra decimal. Si tiene 2, mejor. Y es importante que estén en un ambiente donde circule bien el aire y se mantenga una temperatura constante. Si no pueden tener un baño termostático para sus muestras, es importante que su laboratorio esté en una sala donde no haya grandes vaivenes de temperatura, para que sus muestras estén a una temperatura constante. Otra fuente de error, difícil de precisar, es que tengan problemas con el indicador. Por ejemplo, porque lo tienen a un pH muy diferente del pH de su muestra. Porque, como decíamos, el pH es una escala logarítmica. Y ustedes, aunque sea un volumen pequeño, pero están añadiendo un volumen de líquido a su muestra al añadir el indicador. Si su indicador está a un pH muy distinto, por ejemplo, 4, mientras que su muestra de agua de mar está a 7,8, ese indicador va a añadir muchos protones que pueden cambiar, de hecho van a cambiar el pH de su muestra. Por eso es bien importante que mantengan el pH de su solución indicadora de M-cresol púrpura en un rango parecido a las muestras que ustedes van a medir, digamos 7,8, 7,9, más o menos en ese rango, ¿de acuerdo? Otra manera que pueden hacer otra técnica que pueden hacer para disminuir el error derivado del uso de un indicador es hacer lo que se denomina doble adición. El proceso consiste en tomar su muestra de agua, añadir indicador, la cantidad que añaden normalmente, miden las absorbancias para calcular el pH y luego hacen una segunda adición de indicador. Vuelven a medir las absorbancias y evalúan el pH nuevo y cuánto ha cambiado. A partir de esa diferencia, ustedes pueden aplicar un factor de corrección
que corrija el cambio debido a la adición de indicador. ¿De acuerdo? Quería terminar esta presentación repasando esta diapositiva que a buen seguro han visto varias veces en este curso, pero estamos oyendo hablar de la calidad que tenemos, de la alta precisión que debemos obtener, y oirán hablar de calidad clima y calidad tiempo. Calidad clima está utilizada, es la preferida para determinar tendencias en el océano abierto y en aguas costeras. También es necesaria si quieren hacer estudios de variabilidad estacional a corto plazo o interanual a corto plazo. La calidad tiempo es un poquito más baja y es adecuada para estudios costeros donde el sistema de CO2 tiene mucha variabilidad y donde se ve afectado por temas como afloramientos, por deltas, por escorrentías de ríos que generan una alta variabilidad. Ahí, aunque tengan una precisión un poquito menor, como la variabilidad es tan alta, igualmente van a poder derivar información válida para ver tendencias de acidificación. La categoría 3, medidas de calidad indeterminada, serían aquellas donde estamos utilizando, por ejemplo, un electrodo de vidrio que no es adecuado para medidas de pH en agua de mar. A buen seguro tienen otras sesiones en este curso donde esto se va a tratar en detalle, entonces no quiero extenderme más. Si tienen alguna duda, preguntas, comentarios, quedo a la espera de recibirlas y con gusto las respondo en el foro correspondiente. Muchas gracias por su atención y saludos cordiales desde el barco en mitad del Golfo de México.